primarias por ser un proceso electoral nuevo, con características no conocidas antes por los electores, y por eso hicimos una serie de charlas que comenzaron en Catamarca, en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, y luego por invitación de la universidad las hicimos en San Luis, en Villa Mercedes, próximamente en Merlo creo también, y el miércoles 10 de agosto volveremos a Villa Mercedes, a las FICES, con ese tema. Y uno lo que puede notar es que ha existido un gran desconcierto, tanto por parte de los partidos políticos como por parte de los electores, sobre estas nuevas características de las elecciones. Para los partidos, por todo lo nuevo que ha implicado en términos de alianzas, de financiamiento de los partidos políticos, de trámites para la presentación, oficialización de candidatos, y para los electores saber qué es esta nueva instancia de las primarias, qué se vota, qué es lo que se debe hacer. Además, en estos días... Que responde, doctor, digamos, a una ley nacional, ¿no es cierto?, que ha sido aprobada, ¿en qué año esta nueva ley? 2009. 2009. Sí, a fines del 2009 es la Ley Nacional 26.571 de democratización de la representación electoral, la transparencia y la equidad, y que luego se complementó muy recientemente con una ley provincial también, que estableció un sistema de primarias provincial, que no es estrictamente una adhesión a la ley nacional, sino también establecer un sistema de primarias con algunas diferencias y otras similitudes respecto al proceso nacional. Pero esto hace que el 14 de agosto los sanluiseños deban votar tanto para los cargos nacionales, los cargos públicos electivos nacionales, como los provinciales, hacer una selección de los candidatos de los partidos a través de este proceso de primarias. Las primarias, como se las ha dado en denominar paso, porque son abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, están abiertas a todo el padrón electoral. Pueden votar los afiliados a los partidos, así como los independientes, los mismos electores que votan en una elección general. Es simultánea entre todos los partidos, que se realiza aquí el 14 de agosto, y es obligatorio en un doble sentido. Es primero obligatorio para los partidos realizarlas, seleccionar sus candidatos a través de estos mecanismos, es decir, ya no se puede utilizar más el mecanismo de convenciones o internas cerradas como tienen algunos partidos, sino que debe ser a través del voto de la ciudadanía en general, y es obligatorio en otro sentido para los electores, que deben concurrir a votar por obligación impuesta por la ley, igual que en una elección general. Y esto es un condimento muy importante porque nosotros hemos tenido sistemas de internas abiertas que se han probado antes en Argentina, como el caso del año 2005 para los legisladores nacionales, senadores y diputados nacionales, pero en esa oportunidad las internas eran abiertas. O cuando lo dispuso un partido, por ejemplo, como el caso de la Alianza, cuando hizo su interna abierta presidencial entre De la Rúa y Meijide, también era allí dispuesto por un partido, era opcional el voto, y en la otra impuesto por la ley, pero igual opcional el voto. Ahora representa un gran cambio para el esquema electoral que la elección sea obligatoria, porque cuando las elecciones eran abiertas pero opcionales, la verdad es que la proporción de independientes que concurría a votar era muy baja. Seguía predominando el voto de los afiliados de los partidos. En cambio, ahora al ser obligatorio, realmente se va a transferir ese poder de decisión sobre la selección de los candidatos de los propios partidos políticos a la ciudadanía en general. Y esto es un cambio fuerte, diría, sobre la representación. ¿Cabería alguna pena sobre algún elector, alguna persona que no vaya a votar por este carácter justamente de obligatorio? Sí, son las mismas penalidades que establece el Código Electoral para el caso de las elecciones generales, es decir, la multa, por ejemplo, ante la no justificación de la emisión del voto. Ahora, aquí se mezcla una cuestión que ha sido muy consultada en los últimos días, que es si uno puede votar el 23 de octubre no habiendo votado el 14 de agosto. Y allí la ley en realidad establece que el voto es obligatorio en ambas, pero no hay una sanción
de pérdida de derecho a voto para la otra elección. Ujú. Esto surgió, creo, como confusión más que nada porque fue una declaración de la jueza Servini de Cubría, Sí. que tiene además competencia solo en la capital federal, no tiene competencia electoral en el resto del país, que creo que por allí con una buena intención, ¿no?, de estimular a votar en las primarias, es que hizo esa declaración y dijo tomar esa medida, pero en sí es algo que la ley no establece de esa manera, es decir que, y no ha habido tampoco ningún tipo de disposición por nuestro juzgado federal en ese sentido, es decir que aún no votando el 14 de agosto uno tiene el derecho a voto el 23 de octubre, pero de cualquier manera, por la ley, ya sea el 14 de agosto o el 23 de octubre, si una persona no vota, debe justificar, ya sea porque estuvo a más de 500 kilómetros de distancia o porque tenía algún otro tipo de impedimento que la ley establece para no votar. Ujú. Claro, el electorado por allí se siente confundido, ¿no? Con algunas declaraciones y también con mensajes equivocados que se han mandado vía correos electrónicos, Sí, vía exacto. internet, ¿no? Yo creo ¿Han que prestado para la confusión, doctor? sí, yo creo que esto agrega confusión a la ya existente. Ujú. Allí hay, por ejemplo, un mail que circula, Sí. que he visto que ha sido reenviado por muchas personas, diciendo toda una serie de elementos incorrectos y falsos sobre la elección. Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda meter en el sobre muchas boletas Ujú. o boletas de distintos candidatos para una misma categoría, eso no lo puede hacer. La elección es simultánea, como decía, para todos los partidos, y elegimos, en el caso de San Luis, todos los cargos públicos electivos nacionales y provinciales, es decir, el presidente y vicepresidente de la Nación, senadores y diputados nacionales, el gobernador, los legisladores provinciales, los intendentes y concejales municipales, y vamos a tener un cuarto oscuro en el que va a haber una cantidad de boletas de los distintos partidos, ¿no? Ujú. Porque además están las boletas de las líneas internas de los partidos, en definitiva, es decir, puede haber 5 o 6 listas, por ejemplo, allí en Villa Mercedes y en el Sí. departamento Pedernera, en el caso de la Alianza Compromiso Federal, creo que tienen como 7 listas de diputados, en el caso del Frente Unidos por San Luis, que integra la Unión Cívica Radical, también hay 5 listas del Frente, es decir, va a haber muchas boletas. ¿Se eligen allí en el momento? ¿Qué considera Sí, usted que recomienda? bueno, allí sí, primero aclarar eso, ¿no? Que Ujú. solo puede haber un voto por categoría. Es decir, yo puedo votar al presidente de la línea interna de un partido y votar a un senador de la línea interna o de la lista interna de otro partido. Lo que no puedo es para el cargo de senador o para el cargo de presidente poner 2 boletas distintas, Claro. porque en ese caso el voto se anula, porque la idea no es que la selección se haga en cada uno de los partidos por el mismo elector, sino que el elector elige en qué primaria, por decir, en qué partido o agrupación política, en caso de ser alianza, va a decidir cómo seleccionar los candidatos y emite su voto para ese partido, para esa lista, para la categoría respectiva, ¿no? Si repitiera entonces el cargo, el candidato para la misma función, se consideraría un voto nulo. Nulo, claro. Ujú. Es decir, uno puede ir, y lo más simple, por supuesto, es el caso de las boletas enteras, porque nosotros seguimos votando con lista sábana, una boleta que va toda unida, lo cual también es algo que hay que reflexionar en función de experiencias positivas que ha habido, como la de Santa Fe con la boleta única, o que va a tener ahora Córdoba en unos días también con el sistema de boleta única, que no se ha implementado en nuestra provincia y que fácilmente podemos comparar la diferencia que implica en términos de costos de impresión, de facilidad para los partidos, del problema de la sustracción de boletas, es decir, hay muchos análisis y reflexiones al respecto que podemos hacer entre esos sistemas. Bueno, y usted mencionó allí uno muy importante, doctor, que es el financiamiento, ¿no? Y que debe estar bien señalado en la ley nacional para los partidos políticos. ¿Cómo se enfrenta todo este gasto que significa el acto electoral?
La verdad es que hoy los partidos lo hacen con mucha dificultad y se lo digo por lo siguiente. La Ley Nacional de Primaria es una ley que establece un sistema de financiamiento público para los partidos políticos, entendiendo que el financiamiento público lo que ayuda es que haya mayor equidad en la competencia, mayor competitividad electoral entre los partidos. Entonces hay un aporte para impresión de boletas, un aporte para campañas electorales, un aporte que es para desenvolvimiento institucional de los partidos que se da todos los años, y luego también hay distribución de espacios de publicidad que tiene ahora la Dirección Nacional Electoral, que son todos esos avisos que se puede ver con la leyenda de espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Y todos estos elementos de ayuda, por decir, a los partidos que existen en la nación, en la provincia no hay ninguno de ellos. Es decir, se ha hecho una ley en la provincia de primaria que no tiene ni financiamiento ni para los votos, ni para la campaña, ni tampoco ningún espacio de publicidad aquí en la provincia. Por eso esta es una de las grandes diferencias de la ley. Y por darle un ejemplo, ¿no?, con la cuestión de la impresión de votos, si uno toma los parámetros que establece el Poder Judicial de la Nación sobre el costo de impresión de los votos, que le digo, el parámetro es un poco como el litro de leche para el INDEC, es decir, hay un precio que luego no se encuentra en ninguna parte y las imprentas en concreto cobran mucho más que eso, ¿no? Pero supongamos que tomamos ese parámetro y tomamos las cantidades mínimas que se imprimen para las primarias según la ley, que son un voto por elector o una boleta por elector en las primarias y una boleta y media por elector en las elecciones generales. Un partido político en la provincia de San Luis que quiere competir en las elecciones nacionales y provinciales estaría necesitando tan solo para la impresión de votos alrededor de 300.000 pesos. Entonces, es muy simple ver cómo una magnitud tal, sin el financiamiento adecuado, claro, pone... Pienso en los partidos pequeños, en los partidos políticos que quieren participar y son más pequeños, digo, mayor dificultad. ¿Esto no cree usted que promueve el bipartidismo? Bueno, ¿y de qué forma sería? ¿Qué posición tiene usted, Cacase, sobre esto último? Claro, eso lo que crea es un desequilibrio en la competencia, sin duda. Por ejemplo, en nuestro caso, por supuesto, tenemos como Unión Cívica Radical más posibilidades que muchos partidos, pero también menos que otros, como el Frente para la Victoria o el PJ provincial, que ocupan el gobierno nacional y provincial respectivamente, ¿no?, y que utilizan también recursos del Estado. La posición mía es que se debe incrementar el financiamiento público, se debe proveer a mayor equidad entre los partidos, de manera que los partidos tengan sus ventajas competitivas en función de las ideas que proponen, de sus proyectos y no del dinero del que disponen. Y esto claramente exige ciertas reformas. Primero, en la provincia, que existe un fondo partidario permanente por ley, pero que nunca se ha aplicado, que se debe comenzar a aplicar, que si se continúa con un sistema de primarias provinciales, debe haber financiamiento público y distribución de publicidad por parte del Estado, y también es fundamental cambiar el procedimiento electoral. Donde hay boleta única o voto electrónico, es el Estado el que confecciona la boleta y allí participan todos los partidos y no queda esto a cargo de cada partido, con lo engorroso que es, lo costoso, y también porque cuando cada partido hace su boleta, después la fiscalización es más compleja, porque cuando los partidos chicos no tienen fiscales, se sabe del problema de la sustracción de boletas, ¿no? Y esto también es un problema para la competencia. Entonces creo que todas esas medidas que menciono, que el Estado puede impulsar para asegurar mayor competitividad electoral entre los partidos, se deben implementar, y esta elección de ahora nos
nos debe dejar enseñanzas en ese sentido también. Doctor Cacase, se suma aquí a nuestro diálogo, a esta entrevista, el periodista José Luis Baigorria. Él, bueno, recorre mucho la calle, está en contacto permanente con la gente y seguramente tendrá algo para preguntarle, ¿no? Que ya le habrán, a su vez, preguntado a vos, ¿no? Así es. José ¿Cómo le va, doctor Buen día, Cacase? José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Le transmito rápidamente algunas consultas que nos hacían con relación a estas primarias del 14 de agosto. Me preguntaba la gente si los que no concurren a votar en estas primarias pueden hacerlo en las generales del 23 de octubre. Sí, pueden concurrir. La ley no dice nada de que no puedan hacerlo, no hay ningún tipo de disposición por parte de nuestras autoridades judiciales en San Luis. Esa confusión surgió por lo que dijo la jueza Servina de Cubría, que tiene solo competencia en la capital federal. Pero sin duda en nuestro distrito no ha habido ningún tipo de medida y se va a poder concurrir el 23 de octubre, aún no habiendo votado el 14. Igualmente son obligatorias ambas elecciones. Bien, pero no le van a impedir votar si No, no claro, la votan. sanción no es la pérdida de Claro. derecho a voto, no hay ninguna medida en ese sentido. Bien. Otra consulta, seguramente vamos a tener la posibilidad cuando venga acá la semana que viene, Sí. pero le transmito otra consulta. ¿Qué pasa? Recién hablaba de que no se puede votar dos candidatos por un mismo cargo. ¿En un voto se anula ese cargo o todo el voto en general del votante cuando se detecta esta irregularidad? Se anula ese cargo exclusivamente. Exclusivamente ese cargo. Claro, es decir, una persona puede votar por las distintas categorías que se eligen. Por ejemplo, allí en Villa Mercedes se eligen 8 categorías. Es presidente y vicepresidente es una, senador nacional, diputado nacional, gobernador, diputados provinciales, intendente municipal, concejal y tribunal de contralor municipal. Esas son las 8 categorías. Sí. Uno puede introducir votos de distintos partidos, de distintas listas internas de los partidos para cada una de las categorías, pero nunca puede poner más de un voto por categoría. Por categoría. Es decir, yo elijo a este presidente o a aquel, pero no puedo elegir a 2 presidentes aunque sean de distintos partidos. Bien. Y así para todos los cargos. El voto que tenga, por ejemplo, 2 presidentes, pero el resto de los cargos tenga uno en orden. Claro, ahí se anula solo la categoría de presidente, y el resto es válido. El resto vale. Claro, por ejemplo, que sea una boleta completa más la boleta de presidente de otro partido, allí se anulan los cuerpos de presidente y el resto son válidos, claro. Bien. Una última y sí, nada más, porque sí, seguramente hay mucho para conversar. Han habido elecciones en otras provincias en estos últimos... Va a haber el otro fin de semana en Córdoba. ¿Qué pasa en esas provincias? Me preguntaban también con las primarias. Bueno, se hacen igual el 14 de agosto. Es decir, en Santa Fe fue la provincia que primero ha tenido elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país, que ya las venía ejerciendo, y ellos tuvieron hace unos meses sus primarias provinciales. Y recientemente tuvieron la elección general provincial. Ahora el 14 de agosto elegirán, como en todo el país, los cargos nacionales, los cargos públicos electivos nacionales, presidente, los que quedan pendientes, senador ¿no es y, cierto? claro, y diputado. En el caso de Córdoba lo mismo, tiene el día 7, el domingo 7 de agosto la elección provincial, pero el domingo 14 tendrá la elección nacional. Y el propio domingo 14, lo que es común a todo el país es que se elijan los cargos nacionales. Algunas provincias en particular, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de San Luis, de San Juan, eligen también por primarias cargos provinciales. Pero no es el caso de todas las provincias, esto porque es una opción de la ley nacional adherir o no a la ley o establecer un sistema de primarias o no, ya que es parte de la autonomía provincial. Es decir, entonces, que hay provincias donde se eligen los cargos públicos electivos nacionales solamente el 14 de agosto y en otras los provinciales también. Bien. Estas eran las consultas nada más, doctor, de mi parte. Seguramente la semana que viene vamos a tener la oportunidad de ampliar un poquito más toda esta información. ¿Cómo no? Sí, yo creo que es importante hacer esa difusión más ahora que se acerca la fecha del 14 de agosto para que cada persona, cada elector pueda estar informado, saber lo que debe votar, cómo
cómo votar y en ese sentido puede tomar una decisión informada realmente. Ujú. Y con respecto a la publicidad, ¿de qué modo cree usted que es viable y hasta qué punto factible la publicidad gratuita asignada por la Dirección Nacional Electoral para los partidos que no están en la estructura de poder de los gobiernos actuales en nación y en provincia? Un sistema bien regulado sería muy efectivo. Como está ahora, tiene muchas dificultades. Primero porque no es una autoridad independiente que lo supervisa, sino el propio gobierno. El titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual es candidato a vicegobernador del Frente para la Victoria en Buenos Aires. Ah, sí. Se ha creado un sistema sumamente engorroso, complejo, por decirle, en los espacios que están cedidos en distintas radios, canales de televisión, día a día, se ha impuesto la obligación a los partidos de que tengan que generar una declaración jurada por cada vez que utilizan un espacio para pasar el spot. Es decir, yo produzco un spot de audio, de video, lo entrego a los medios, pero si tengo un spot en la radio A, ahora lunes a las 10 de la mañana, tengo que hacer una declaración jurada para eso. Si a las 11 de la mañana tengo en la radio B, en otro lugar, una declaración jurada para eso. Si en el canal pasa al mediodía, otra declaración jurada para eso. Y lo hace entonces sumamente complejo y engorroso al trámite. Si estuviera regulado de una manera más simple, en la que, por ejemplo, uno entrega directamente el spot a esta autoridad independiente que regula los medios y ellos lo distribuyeran a todos los medios según las pautas que están sorteados, sería mucho más ágil, más eficiente este sistema. Y además, por supuesto, de que se incorpore para los cargos provinciales. Creo que acá en San Luis existe una gravedad mayor, que es que, por un lado, hay una gran cuota de publicidad oficial sobre cuestiones que realiza el gobierno. No hay publicidad distribuida por el Estado para los partidos políticos, entonces eso ya produce un desequilibrio enorme, y tampoco hay ningún tipo de regulación sobre un acceso equitativo a los medios públicos. Es decir, los medios públicos, como el caso del Canal 13, la programación la maneja completamente el gobierno. No hay ninguna pauta como hay en otros países u otras regulaciones de que tienen que todos los partidos estar adecuadamente representados y con una visión objetiva, ¿no? Nadie monitorea esa función, ¿no es cierto? Y nadie lo monitorea, exacto. Entonces, por el lado de la publicidad oficial, de la falta de regulación sobre distribución de publicidad para los partidos políticos y la falta de regulación sobre la programación y el acceso equitativo a los medios públicos, todo esto hace que la falta de una competitividad electoral equilibrada entre los partidos políticos en la provincia de San Luis sea muy fuerte, muy grave. Claro. Bueno, y por último, doctor Cacase, ¿se ha promovido, usted cree, la suficiente formación entre la ciudadanía como para que este 14 tengan en claro qué se vota y qué sentido tiene esta elección? No, definitivamente no. Por los sondeos, encuestas que hay un gran desconocimiento aún. No se llega a entender del todo el sistema. También es la primera vez que se implementa, entonces después, por supuesto, si tuviéramos continuidad en esto, seguro vamos a ver mejoras a través de cada elección. Pero para esto sería necesario también que los avisos institucionales del gobierno sean realmente informativos y que tuvieran una difusión mucho más extendida que la que tienen ahora. Bueno, le agradecemos mucho este contacto con Radio de la Universidad y ya más cercana a la fecha que usted va a estar aquí en Villa Mercedes, lo volvemos a contactar. Recordemos entonces que usted va a estar el día 10 de agosto. El miércoles 10 de agosto a las 4 de la tarde, creo que es en las FICES. Ahí vamos a estar hablando de toda la cuestión de las primarias a pocos días de la elección y por supuesto invitar a todos los que quieran acercarse también con esas consultas, dudas que les surgen a los electores para que puedan votar el 14 de agosto, ¿no? Así que allí estaremos y están todos invitados.